Nada externo te puede salvar. Enseñanza budista sobre la mente. La enseñanza budista más profunda no habla de encontrar algo fuera de ti, sino de despertar a lo que ya está dentro. Nada externo te puede salvar no es una sentencia de desesperanza, sino una revelación de poder. Significa que no hay maestro, libro, religión, persona o circunstancia capaz de darte lo que tú mismo no decidas despertar. Buda no vino a fundar una religión, sino a encender una luz dentro del ser humano, la luz de la mente consciente. Esa luz no se compra, no se hereda y no se recibe de otro, se despierta. Cuando comprendemos esto, dejamos de buscar salvadores y comenzamos a mirar hacia adentro. Es ahí donde reside la verdadera libertad. El sufrimiento, según Buda, no proviene del mundo exterior, sino de la mente que lo interpreta. Por eso, mientras intentemos cambiar el mundo antes de cambiar nuestra mente, seguiremos atrapados en el mismo ciclo de frustración. Nada externo te salvará, porque no hay nada que salvar. Solo hay que comprender. Este texto explora, a través de 5 enseñanzas profundas, cómo el budismo nos revela el camino hacia el despertar interior, donde la salvación no viene de afuera, sino del entendimiento de nuestra mente. La ilusión de buscar fuera lo que solo puede hallarse dentro. La mayoría de las personas pasan su vida entera buscando algo fuera de sí mismas. Amor, reconocimiento, éxito, pertenencia, poder, paz. Creen que la felicidad está en los objetos, en las personas o en las experiencias. Pero el Buda enseñó que esa búsqueda es la raíz del sufrimiento, porque todo lo que depende de algo externo es inestable, y lo que es inestable inevitablemente termina desapareciendo. Así, cuando basas tu felicidad en lo que puede cambiar, estás construyendo tu paz sobre arena. Desde que nacemos, somos condicionados a mirar hacia afuera. Aprendemos que si los demás nos aprueban, somos valiosos, que si conseguimos lo que queremos, seremos felices, que si el mundo nos sonríe, estamos a salvo. Sin embargo, esa es la gran trampa de la mente no despierta, creer que el origen del dolor o la salvación está en algo ajeno a ella. Buda, tras años de búsqueda espiritual, comprendió que ni los maestros, ni las austeridades, ni los ritos podían darle lo que buscaba. Lo que anhelaba, la liberación del sufrimiento, solo podía encontrarse mirando hacia adentro. Fue así como comprendió que la causa del sufrimiento está en la mente, y la causa de la liberación también. El problema de buscar fuera es que dependemos de lo que no controlamos. El mundo cambia, las personas van y vienen, los cuerpos envejecen, las emociones se transforman. Todo está en flujo. Si atamos nuestra felicidad a algo que fluye, terminaremos arrastrados por la corriente. La mente entonces se llena de miedo, porque teme perder aquello que considera fuente de su paz. Así nace el apego. Y con el apego, el sufrimiento. La liberación comienza cuando comprendemos que nada externo puede darnos estabilidad. No porque el mundo sea malo, sino porque el mundo es impermanente. La mente que busca salvación fuera de sí misma está destinada a la insatisfacción eterna. Pero la mente que se observa, que se conoce, que deja de identificarse con los pensamientos y las emociones, descubre algo asombroso. Dentro de sí hay un espacio que no cambia, una conciencia silenciosa que no depende de nada ni de nadie. Ese espacio es la verdadera salvación. No se trata de un lugar al que llegas, sino de una comprensión que despiertas. Cuando el Buda se iluminó bajo el árbol Bodhi, no encontró algo nuevo. Simplemente vio con claridad lo que siempre había estado ahí, la verdad de la mente. Y es esa verdad la que transforma toda nuestra relación con el mundo. Comprendemos que los problemas externos no son causas, sino efectos, que lo que duele no es lo que ocurre, sino la forma en que lo interpretamos. Que la salvación no es huir del mundo,
sino ver el mundo sin la distorsión del ego. Dejar de buscar fuera es un acto de coraje, porque significa renunciar a los falsos refugios, las expectativas, los ídolos, las promesas de salvación externa. Es mirar al vacío de uno mismo sin miedo, pero cuando lo haces, descubres que ese vacío no está vacío, sino lleno de vida, de conciencia, de paz. Por eso Buda enseñó, tú mismo debes esforzarte. Los Budas solo muestran el camino. Nadie puede caminarlo por ti. Nadie puede salvarte de ti mismo, porque tú eres tanto el carcelero como el liberador. Este entendimiento marca el inicio del verdadero despertar. Comprender que nada externo te puede salvar no significa que el mundo no importe. Significa que el mundo ya no tiene el poder de esclavizarte. Te relacionas con él desde la libertad, no desde la necesidad. Cuando ya no esperas nada, cuando dejas de pedir que la vida te dé lo que crees necesitar, comienzas a ver lo que siempre estuvo ahí, la plenitud de este instante. Si alguna vez sientes que necesitas algo o alguien para estar bien, recuerda, lo que buscas no está afuera. Todo lo que anhelas, paz, amor, sentido, ya habita en ti, esperando ser reconocido. Y ese reconocimiento solo ocurre en el silencio interior. Cuando cesa la búsqueda, aparece la verdad. Y en esa verdad descubres que nunca hubo nada que buscar, porque nunca hubo nada que perder. Suscríbete al canal para seguir explorando las enseñanzas de Buda y continúa este viaje hacia el despertar interior donde toda respuesta ya está dentro de ti. La mente como creadora del sufrimiento y la liberación. Todo lo que experimentas, placer, dolor, esperanza, miedo, amor, odio, ocurre dentro de tu mente. El mundo no existe para ti fuera de tu percepción. Cuando miras un amanecer y sientes paz, no es el amanecer en sí lo que genera esa sensación, sino la interpretación que tu mente hace de él. Cuando escuchas una palabra que te hiere, no es el sonido el que causa el dolor, sino la historia que tu mente construye alrededor de ese sonido. La mente crea tanto el cielo como el infierno, y Buda lo sabía profundamente. Por eso dijo, somos lo que pensamos. Todo lo que somos surge con nuestros pensamientos. Con nuestros pensamientos creamos el mundo. Comprender esto es un punto de inflexión en el camino espiritual, porque mientras creas que la causa de tu sufrimiento está fuera, en las personas, las circunstancias, el destino, serás prisionero del cambio. Pero cuando ves que la raíz está en la mente, surge la posibilidad de libertad. Lo externo puede seguir igual, pero tu relación con ello cambia por completo. Esa transformación no es mística ni mágica, es una reeducación de la percepción, una práctica constante de observar la mente sin dejarte arrastrar por ella. La mente no despierta, está llena de patrones automáticos. Juzga, compara, teme, desea. Vive proyectando el pasado o anticipando el futuro, incapaz de descansar en el presente. Cuando alguien te ofende, la mente reacciona. Cuando pierdes algo, se desespera. Cuando obtienes lo que quieres, teme perderlo. Así, incluso en medio de los placeres, la mente no tiene paz. Está atrapada en un movimiento constante, como un fuego que no cesa de arder. Buda llamó a este ciclo samsara, el giro interminable de nacimiento, muerte y renacimiento de los pensamientos, emociones y deseos. El primer paso para romper ese ciclo es observar la mente, observar sin juzgar, sin resistir, sin intentar cambiar lo que aparece. Solo mirar. Esta práctica, conocida como sati o atención plena, es el corazón del budismo. No se trata de dejar la mente en blanco, sino de verla en acción, como si miraras el cielo y vieras pasar las nubes. Una emoción surge, la miras, un pensamiento aparece, lo observas, una idea se repite, la reconoces. Así,
Lentamente comienzas a distinguir entre lo que eres y lo que piensas, entre la conciencia que observa y el contenido observado. En ese espacio de observación algo milagroso ocurre. La mente se aquieta, porque la mente, al ser vista con claridad, pierde su poder de dominio. Los pensamientos siguen existiendo, pero ya no te arrastran. Las emociones surgen, pero ya no te definen. Eres consciente de que tú no eres la voz en tu cabeza, sino el silencio que la escucha, y en ese silencio hay paz. La mente es como un espejo, refleja todo lo que pasa frente a ella, pero cuando el espejo está sucio, distorsiona la imagen. La práctica espiritual no consiste en cambiar el mundo que se refleja, sino en limpiar el espejo. Cada pensamiento de juicio, cada emoción de apego, cada resistencia al presente es una mancha que oscurece el reflejo. Cuando dejas de identificarte con esas manchas, el espejo vuelve a brillar, y entonces ves el mundo como es, no como tu mente lo filtra. Buda explicó que el sufrimiento nace de 3 venenos mentales: el apego, la aversión y la ignorancia. El apego es la creencia de que algo externo puede completarte. La aversión, la resistencia a lo que no te gusta. Y la ignorancia, el no ver la verdadera naturaleza de las cosas. Estos 3 venenos mantienen la rueda del sufrimiento en movimiento. Si tienes algo que amas, temes perderlo. Si hay algo que detestas, sufres porque existe. Y si no comprendes que todo es impermanente, te aferras a una ilusión. Superar esos venenos no significa eliminar los deseos o emociones, sino verlos tal como son, transitorios, condicionados, sin sustancia propia. Cuando observas un deseo sin actuarlo, pierde fuerza. Cuando observas una emoción sin alimentarla con pensamientos, se disuelve. Cuando comprendes que todo lo que surge desaparece, dejas de tomarlo tan en serio. Así es como la mente se vuelve libre, no suprimiendo, sino comprendiendo. La liberación en el budismo no es una experiencia celestial ni un estado extático. Es simplemente la ausencia de sufrimiento innecesario. Es la mente en paz consigo misma, capaz de vivir cada momento sin apego ni resistencia. Un ser liberado sigue experimentando placer y dolor, pero ya no se identifica con ellos. No dice, soy feliz o soy infeliz, porque sabe que ambos son estados pasajeros. Él es el espacio donde esos estados aparecen y desaparecen. El sufrimiento humano se agrava porque la mente se aferra a una idea del yo. Esa idea de identidad, yo soy esto, yo necesito aquello, yo debería ser de esta manera. Es la raíz más profunda del malestar. Este yo es una construcción mental, una colección de recuerdos, creencias y deseos, pero no existe por sí mismo. Es una historia, una ficción que la mente defiende como si fuera real. Cuando algo amenaza esa historia, sentimos dolor. Cuando alguien no reconoce esa historia, sentimos ira. Cuando el futuro no coincide con esa historia, sentimos miedo. Así, el ego es una máquina de sufrimiento perpetuo. Despertar, en términos budistas, es ver que este yo no tiene existencia independiente. No eres tu nombre, ni tu pasado, ni tus emociones. Eres la conciencia que presencia todo eso. Esa conciencia no puede ser dañada ni salvada porque nunca ha estado en peligro. Está más allá del nacimiento y la muerte, del éxito y el fracaso, del bien y del mal. Cuando la mente comprende esto, todo cambia. Ya no hay nada que proteger ni defender. No hay nadie que perder ni nada que ganar. Solo queda la paz. Pero llegar a esta comprensión no es un acto intelectual, sino una práctica. Implica observar la mente día tras día, en los pequeños momentos. Cuando te impacientas en una fila, cuando te sientes rechazado, cuando te invade la ansiedad. En cada situación, la mente reacciona. Y en cada reacción, tienes la oportunidad de verte. Pregúntate, ¿quién está sufriendo ahora? ¿Qué parte de mí se siente herida?
Al responder con sinceridad, descubrirás que siempre es el yo imaginario el que se duele, no la conciencia real. Esta práctica de autovigilancia transforma la vida. Dejas de pelear con las circunstancias y comienzas a usarlas como espejos. Cada persona que te irrita, cada obstáculo, cada pérdida, se convierte en un maestro que te muestra dónde la mente sigue aferrada. Entonces el sufrimiento deja de ser enemigo y se vuelve herramienta. Ya no lo rechazas, lo observas, y al observarlo, se disuelve. Cuando la mente se calma, nace una comprensión más profunda. Nada en el universo está separado. La mente individual es como una ola en el océano de la conciencia universal. Creer que somos una ola independiente es la causa de la ansiedad. Sentirnos nuevamente océano es la liberación. Esta unidad no se alcanza, se recuerda. Siempre ha estado ahí, pero la mente, en su confusión, la olvida. Meditar es recordar. El camino de la mente consciente es sutil. Al principio parece imposible detener el ruido interior, pero con paciencia, el observador se fortalece y el ruido pierde fuerza. Entonces empiezas a vivir desde la claridad. Tomas decisiones sin miedo, hablas sin defensas, escuchas sin juicio. La vida se vuelve simple, no porque cambie, sino porque tú ya no la complicas con interpretaciones. Buda enseñó que la mente disciplinada conduce a la felicidad y la mente indisciplinada conduce al sufrimiento. Por eso, toda práctica espiritual auténtica es una práctica mental. No se trata de creer, sino de ver la mente tal como es, sin adornos ni excusas. Verla moverse, resistirse, justificar, culpar y seguir observando una y otra vez. Con cada observación, un poco de luz penetra la oscuridad. Y lo que antes parecía un laberinto se convierte en un camino recto hacia la paz. La mente libre no busca ganar ni teme perder. Simplemente fluye con lo que es. Y cuando la mente fluye, la vida misma se vuelve meditación. Cada respiración, cada palabra, cada paso se convierte en parte de un ritmo más grande, natural, silencioso. Ya no estás separado del mundo. Eres el mundo viviéndose a sí mismo. Nada externo puede salvarte porque nada externo te ha perdido. La prisión está en la mente y la llave también. Cuando miras hacia adentro con honestidad, descubres que no necesitas escapar, solo despertar. Despertar a la realidad de lo que eres, más allá de la mente. Y ese despertar no tiene final, porque la mente es infinita en sus capas, y la conciencia es infinita en su profundidad. Así, el camino budista no promete salvación futura, sino presencia actual. No te lleva a otro lugar, sino que te muestra cómo habitar este momento plenamente, sin resistencia ni búsqueda. La mente que se entrega a este instante es libre porque no necesita nada más. Todo lo que alguna vez buscaste fuera, la paz, el amor, el sentido, estaba aquí, esperando detrás del ruido. Y cuando el ruido se detiene, escuchas la voz del silencio. Nada externo te puede salvar, porque tú nunca estuviste perdido. Suscríbete al canal para continuar aprendiendo cómo transformar tu mente y vivir en la libertad interior que enseñó el Buda. El silencio interior como puerta a la sabiduría. El ruido del mundo nunca cesa. El sonido de las palabras, los pensamientos, las opiniones, los juicios, los temores, los deseos, todo parece girar sin descanso dentro y fuera de nosotros. Pero ese ruido no es el verdadero obstáculo. El problema es la identificación con él. La mente confunde el ruido con la vida, el movimiento con la verdad, la acumulación de información con sabiduría. Y así se aleja del silencio, donde la existencia revela su significado más profundo. El silencio no es solo ausencia de sonido, es el estado en que la mente deja de resistirse a lo que es.
Es el espacio donde las cosas se muestran tal como son, sin la distorsión de los pensamientos. Por eso, Buda no enseñó a creer, sino a silenciar. Porque solo en el silencio se puede ver con claridad. El silencio interior es la esencia de la práctica budista. No se trata de aislarse del mundo, sino de estar en él sin perder el centro. Es como el loto que crece en el barro, pero no se mancha. La mente silenciosa no rechaza el mundo, pero ya no se confunde con él. Puede moverse entre el ruido, sin perder la serenidad, porque su paz no depende de las circunstancias. Ese silencio no se obtiene forzándolo, surge cuando la mente deja de luchar. La vida moderna parece diseñada para mantenernos fuera de ese estado. Cada día estamos rodeados de estímulos que nos invitan a reaccionar. Pantallas, mensajes, noticias, opiniones, todo empuja a la mente hacia afuera, la obliga a responder, a opinar, a decidir, a competir. Vivimos hipnotizados por lo inmediato, desconectados de lo esencial. Pero cuando comienzas a practicar el silencio interior, algo sorprendente sucede. El tiempo se expande, la ansiedad se disuelve, la mente deja de ser dueña y vuelve a ser instrumento. En ese silencio te das cuenta de que la mayoría de tus pensamientos no son tuyos, son ecos de lo que has escuchado, aprendido, temido, deseado. Son reflejos de la sociedad, de la educación, de las heridas del pasado. La mente repite historias como una grabadora sin fin. Cuando te sientas en silencio, al principio, escuchas ese ruido más fuerte que nunca. Pero si no te resistes, si permaneces atento, el ruido comienza a perder fuerza, y debajo de él descubres algo que nunca habías escuchado, el sonido de tu propia conciencia. Esa conciencia no habla con palabras. Es una presencia, es la claridad que observa sin juzgar, sin querer cambiar nada. Desde ese estado comprendes que la sabiduría no se obtiene acumulando conocimientos, sino soltando lo innecesario. El silencio interior no es vacío, es plenitud sin forma, es el suelo sobre el que crece toda comprensión auténtica. El Buda alcanzó la iluminación, no porque encontrara una respuesta nueva, sino porque se quedó en silencio el tiempo suficiente para que la verdad emergiera sola. Mientras la mente habla, la verdad no puede entrar. Solo cuando la mente se calla, el corazón comprende. En ese silencio, la realidad se revela sin esfuerzo. Ves cómo todo nace y muere dentro de ti. Pensamientos, emociones, recuerdos, sensaciones. Y descubres que nada de eso eres tú. Tú eres el espacio donde todo eso sucede. Ese espacio es inmenso, eterno, inmutable. El silencio interior no se trata de suprimir los pensamientos, sino de no seguirlos. Imagina un río que fluye. Los pensamientos son las hojas que pasan por su corriente. La mente común se lanza tras cada hoja, tratando de atraparla, de analizarla. Pero la mente despierta simplemente observa el río fluir. No se aferra a nada, permanece en el centro. Ese centro es el silencio. Desde ahí puedes participar del mundo sin perderte en él. Practicar el silencio requiere valentía, porque en él te encuentras contigo mismo, sin distracciones, sin excusas, sin máscaras. La mayoría teme ese encuentro, por eso llenamos nuestra vida de ruido, trabajo, conversaciones, entretenimiento, consumo, opiniones, debates, distracciones. Todo sirve para evitar el vacío. Pero lo que temes como vacío es en realidad tu ser. El silencio es el rostro desnudo de tu existencia. Y cuando lo contemplas sin miedo, descubres que en ese rostro no hay carencia, solo plenitud. Cada vez que te sientas y cierras los ojos sin buscar nada, estás volviendo al hogar. La respiración se vuelve más lenta, la mente más clara. Los pensamientos siguen apareciendo, pero tú ya no eres su prisionero. El silencio se convierte en un maestro que no necesita palabras.
te enseña sin enseñar, te muestra sin mostrar. A través de él, la comprensión se vuelve directa, no conceptual. En el silencio descubres la verdad sobre el sufrimiento. Te das cuenta de que no es el dolor lo que causa sufrimiento, sino la resistencia a sentirlo. No es la pérdida lo que duele, sino el deseo de que fuera diferente. En el silencio no hay lucha, porque no hay yo que luche. Todo lo que ocurre, ocurre dentro del campo de la conciencia y es aceptado. Esa aceptación no es resignación, es sabiduría. Es la comprensión profunda de que nada necesita ser diferente de lo que es en este instante. Esa comprensión no se puede explicar con palabras, solo se experimenta. Por eso, los sabios hablan poco, no porque no tengan que decir, sino porque saben que la verdad se transmite mejor en el silencio que en los discursos. La mente puede repetir palabras sagradas 1000 veces y seguir dormida. Pero un momento de silencio verdadero puede transformarla para siempre. El silencio interior también revela la naturaleza del amor, no el amor condicionado que dice «te quiero si me haces sentir bien», sino el amor que surge de la unidad. En el silencio comprendes que tú y el otro no son dos, que lo que haces a otro, te lo haces a ti. Ese entendimiento disuelve la violencia, la culpa, el resentimiento, no porque decidas perdonar, sino porque ves que no hay nadie a quien culpar. Todo lo que existe forma parte de la misma conciencia, moviéndose de infinitas maneras. En ese ver, el corazón se abre. No hay esfuerzo en amar. El amor es el estado natural del ser cuando la mente calla. El silencio también te libera del miedo, porque el miedo solo existe en la mente que imagina. En el silencio no hay futuro ni pasado, solo presencia, y en la presencia no hay amenaza. Todo lo que temes está en lo que piensas, no en lo que es. Cuando estás completamente presente, no puedes temer, porque no hay tú separado de la vida. Solo hay la vida viviéndose. Esa es la libertad suprema, la ausencia de miedo. A medida que el silencio se profundiza, comienzas a ver el mundo con otros ojos. Ya no lo juzgas, lo contemplas. Cada cosa, cada persona, cada evento se convierte en parte de un todo armonioso. Incluso lo que antes considerabas tragedias, ahora lo ves como parte de un equilibrio mayor. El silencio te da la capacidad de aceptar la impermanencia sin tristeza, de ver la belleza incluso en la pérdida, porque sabes que nada muere realmente. El todo se transforma. El silencio te muestra la danza de la vida en su totalidad. Este estado no se alcanza de una vez. Es una práctica diaria. A veces la mente volverá al ruido, a las preocupaciones, al juicio. No importa. Cada vez que recuerdas el silencio, regresas al presente, y cada vez que regresas, el silencio te recibe sin reproche, como el océano recibe las olas. Con el tiempo, el silencio se vuelve tu hogar. Ya no lo buscas solo cuando meditas, sino en medio de la vida cotidiana, en una conversación, en una caminata, en una tarea simple. Descubres que el silencio está en todas partes, detrás de cada sonido, debajo de cada pensamiento. Siempre estuvo ahí, solo necesitabas recordarlo. El silencio interior también tiene un poder sanador. Muchas heridas emocionales permanecen abiertas, porque seguimos alimentándolas con pensamientos. Revivimos el pasado, repetimos las historias, justificamos el dolor. En el silencio, esas historias se disuelven. La energía atrapada en ellas se libera. No porque las analices, sino porque dejas de resistirlas. Cuando una emoción dolorosa surge y no la reprimes ni la alimentas, simplemente la observas, esa emoción se transforma, se convierte en comprensión. La tristeza se convierte en ternura, el miedo en sabiduría, la rabia en fuerza. El silencio lo transforma todo porque no agrega nada.
Simplemente permite que la vida se exprese plenamente. El camino del silencio es el camino de la madurez espiritual. La mente infantil busca ruido, distracción, validación. La mente madura busca quietud, verdad, profundidad, pero no se trata de volverse indiferente o frío. Al contrario, el silencio te vuelve más sensible, más compasivo, más presente, te conecta con la esencia de la existencia, y entonces descubres que el silencio no está separado de la acción. No necesitas retirarte del mundo para vivir en paz. Puedes hablar desde el silencio, actuar desde el silencio, amar desde el silencio. No es un estado de pasividad, sino de claridad. Cuando actúas desde ese centro, tus acciones son precisas, limpias, sin ego. Haces lo que debe hacerse sin ansiedad por el resultado. Eso es vivir en armonía con el Dharma, la ley natural del universo. En el silencio interior también desaparece la necesidad de ser alguien. No hay urgencia por destacarse, por demostrar, por convencer. Eres simplemente un instrumento de la vida. La ambición se transforma en servicio, el deseo en gratitud. Ya no buscas reconocimiento porque comprendes que todo reconocimiento pertenece al todo, no al individuo. Esa humildad es la flor más alta de la sabiduría. Y sin embargo, este estado no es algo que debas alcanzar. No hay un camino lineal hacia él, porque ya está dentro de ti. Cada instante de atención, cada respiración consciente, cada acto hecho sin prisa es una puerta al silencio. Solo necesitas atravesarla. El silencio no es algo que encuentres, es algo que recuerdas. Cuando te vuelves consciente de ese silencio, te das cuenta de que siempre te acompañó, incluso en los momentos más difíciles. Estaba ahí, detrás del miedo, del dolor, del ruido. Es el mismo silencio que estaba presente antes de tu nacimiento y que estará después de tu muerte. Ese silencio es lo que realmente eres. La mente puede gritar, el mundo puede cambiar, pero el silencio permanece. Por eso, Buda enseñó que la liberación no depende de algo externo. No está en los templos, ni en los libros, ni en los rituales. Está en el silencio de tu mente, en el instante en que cesas de luchar. Ese instante contiene toda la eternidad. Cuando descubres ese silencio, no necesitas huir del mundo. Lo habitas con una serenidad que nada puede robarte. Las pérdidas duelen, pero no te destruyen. Las alegrías te visitan, pero no te esclavizan. Eres libre en medio de todo, porque has comprendido que la paz no es ausencia de movimiento, sino presencia en el movimiento. Nada externo te puede salvar, porque la salvación no es un evento, sino un estado de conciencia, y ese estado surge solo en el silencio interior. Cuando la mente se detiene, la sabiduría habla, y su voz dice: ya estás en casa. Suscríbete al canal para continuar este camino de silencio y despertar, y acompáñanos en la exploración de las enseñanzas eternas de Buda que revelan la paz que ya habita en ti. La autocomprensión como camino hacia la libertad interior. El autoconocimiento del que hablaba Buda no es una simple exploración psicológica o una curiosidad intelectual. Es una inmersión profunda, silenciosa y despiadadamente honesta en la naturaleza de lo que somos. No se trata de preguntarse ¿quién soy yo?, como una frase poética, sino de vivir esa pregunta hasta que la ilusión del yo se disuelva. Mientras el ser humano no se conozca a sí mismo en su raíz, seguirá buscando fuera lo que nunca podrá encontrar. Seguirá creyendo que la causa de su sufrimiento está en el mundo y no en su mente. La libertad interior no surge del control ni del esfuerzo, sino del entendimiento. Y entenderse a uno mismo es observarse sin filtros, sin justificaciones, sin miedo. La mayoría de las personas viven dormidas dentro de un personaje. Han construido una identidad basada en la memoria,
en las heridas, en la aprobación, en los deseos. Creen ser lo que los demás dicen que son, o lo que sus pensamientos repiten día tras día. Pero esa identidad es solo una máscara, una colección de hábitos y recuerdos. Buda enseñó que lo que llamamos yo es una ilusión compuesta de 5 agregados: forma, sensación, percepción, volición y conciencia. Todo lo que creemos ser es una combinación cambiante de estos elementos. No hay una entidad fija detrás, solo un proceso en constante movimiento. Cuando uno ve esto con claridad, el apego al yo comienza a disolverse y con él se disuelve el sufrimiento. Comprenderse a uno mismo no significa analizarse sin fin, sino observar sin juicio. Ver cómo surgen los pensamientos, cómo aparece una emoción, cómo el cuerpo reacciona, cómo la mente busca aprobación o teme el rechazo. Es observar con una atención tan pura que nada quede oculto. En ese acto de ver sin interferir, sin querer cambiar nada, ocurre la transformación, porque la comprensión auténtica es una forma de luz, y donde hay luz, la oscuridad desaparece por sí sola. El problema es que la mente teme verse, prefiere mirar hacia afuera, señalar culpables, acumular teorías espirituales, repetir frases bonitas. Todo eso la mantiene ocupada, pero no despierta. La mente puede hablar sobre iluminación durante años y seguir en la oscuridad. La autocomprensión requiere silencio, sinceridad y vulnerabilidad. Requiere la disposición a enfrentarte con tus propias sombras sin huir. Significa mirar dentro y aceptar lo que encuentres, incluso lo que no te gusta, incluso lo que contradice la imagen que tienes de ti. Cuando comienzas a observarte, descubres algo importante. No eres dueño de tu mente. Los pensamientos surgen solos, las emociones aparecen sin permiso. Los deseos te arrastran sin consultarte. No decides en qué pensar. Los pensamientos te piensan a ti. No decides sentir miedo. El miedo surge por sí mismo. Esta constatación puede ser desconcertante, pero también es liberadora, porque cuando ves que no controlas la mente, dejas de culparte, dejas de decir yo soy malo, yo soy débil, yo debería ser diferente. Comprendes que la mente es un proceso condicionado por causas infinitas: la educación, la cultura, las experiencias pasadas, los instintos. No hay un yo que dirija todo eso. Solo hay causas y efectos, y cuando ves eso con claridad, aparece la compasión. Comprenderte es comprender tu condicionamiento. Cada reacción, cada pensamiento repetitivo, cada impulso tiene una historia detrás. Pero esa historia no eres tú. Es solo una programación que puede observarse y, al observarse, liberarse. Por eso en el budismo, la autocomprensión no es un fin en sí mismo, sino un medio para la libertad. Cuando te conoces realmente, dejas de ser esclavo de tus automatismos. Puedes elegir conscientemente, no desde el miedo o el deseo, sino desde la claridad. Pero la comprensión profunda no llega con esfuerzo, sino con presencia. No puedes forzarla, solo puedes crear el espacio para que surja. Ese espacio se llama atención. Estar atento es estar vivo en el ahora, sentir cada respiración, observar cada pensamiento sin perderte en él. Con la atención, la mente se vuelve espejo, y en ese espejo se refleja la verdad. Cuando te observas sin juicio, ves que no hay un observador separado de lo observado. El pensamiento yo estoy observando es en sí mismo otro pensamiento. Lo que realmente observa está más allá de la mente. Es la conciencia pura, el testigo silencioso que nunca cambia. Reconocer eso es reconocer lo que eres más allá de toda forma. Esa conciencia no nace ni muere, no gana ni pierde, no necesita ser salvada. Es libertad en su estado natural. Sin embargo, la mente teme perder su identidad. Por eso resiste este proceso. Se aferra a las historias que la definen, incluso al sufrimiento.
porque en él encuentra un sentido de yo. Decir yo sufro parece más real que decir no hay nadie sufriendo, solo una sensación que aparece y desaparece. Pero el despertar ocurre cuando puedes ver el dolor sin envolverlo en una historia personal. Entonces, el dolor se convierte en una energía que pasa, no en un enemigo que permanece. La autocomprensión también implica ver la falsedad del control. La mente cree que puede controlar la vida, las personas, el destino, pero el control es otra ilusión. Puedes planear, decidir, elegir, pero no puedes determinar el resultado. La vida siempre tiene su propio flujo. Cuando comprendes esto, dejas de resistirte al cambio. Ya no luchas contra lo inevitable. Y en esa rendición hay una paz profunda. Porque la rendición no es derrota, es sabiduría. Es reconocer que la vida sabe más que la mente. Comprenderte también significa ver cómo la mente busca constantemente aprobación. Quiere ser vista, valorada, amada. Pero mientras dependas de la mirada del otro, serás esclavo. La verdadera libertad es interna, es el amor que no necesita ser correspondido, la paz que no depende del entorno, la alegría que no necesita razones. Cuando te comprendes, ya no buscas completarte con nada ni con nadie. Te das cuenta de que ya eras completo, solo lo habías olvidado. El proceso de autocomprensión no es lineal. Habrá momentos de claridad y momentos de confusión, días de profunda calma y días en que la mente parecerá una tormenta. Pero cada observación sincera deja una huella de luz. Cada vez que eliges mirar en lugar de reaccionar, estás rompiendo una cadena. Poco a poco, el condicionamiento se debilita. Los pensamientos pierden autoridad, las emociones se suavizan, la vida se vuelve más simple. Y un día, sin que lo busques, comprendes algo esencial. Nunca hubo un yo separado que necesitara liberarse. Siempre fuiste libre, siempre fuiste conciencia. Todo el camino fue un juego de la mente buscando lo que ya era. Este reconocimiento no se puede explicar, solo se vive. Es el instante en que la carga del tiempo cae, en que el pasado y el futuro se disuelven, en que solo queda este momento eterno. El autoconocimiento del que habla Buda no es un logro, es un despertar. No hay diploma, no hay meta, solo hay claridad. Una claridad que ilumina cada aspecto de la vida cotidiana. Comes con atención, hablas con cuidado, escuchas sin juzgar, trabajas sin tensión, no porque te lo impongas, sino porque la mente que comprende actúa naturalmente desde la armonía. En esa comprensión también se transforma la relación con los demás. Cuando te ves a ti mismo con claridad, ves a todos con la misma compasión. Entiendes que cada persona actúa desde su nivel de conciencia, desde sus heridas, desde sus miedos. Ya no hay enemigos, solo seres que sufren y buscan paz, igual que tú. Esta visión disuelve la ira y el juicio. Lo que antes te irritaba, ahora te inspira comprensión. Lo que antes te hería, ahora te enseña. La vida se convierte en un espejo constante de aprendizaje. El autoconocimiento también implica reconocer tu conexión con todo. No hay un yo separado del resto del universo. Eres parte de un todo viviente que respira contigo. Cada pensamiento, cada acción, cada palabra afecta al conjunto. Cuando vives con esa conciencia, actúas con respeto y amor hacia todo lo que existe. La compasión deja de ser un ideal y se convierte en una forma natural de vivir. Y sin embargo, esta comprensión no te convierte en un santo ni en un sabio. Sigues siendo humano, sigues cometiendo errores, sigues aprendiendo. La diferencia es que ya no te condenas por ello. Cada error se convierte en una oportunidad de ver más claro. Ya no vives desde la culpa, sino desde la humildad. No desde la perfección, sino desde la presencia. El autoconocimiento verdadero también te libera del miedo a la muerte,
porque cuando ves que la identidad personal es solo una forma pasajera, entiendes que la muerte no puede tocar lo que eres. El cuerpo muere, los pensamientos se disuelven, pero la conciencia permanece. En realidad, la conciencia nunca nació. Ella es el fondo inmóvil sobre el que todo aparece. Comprender esto no es una creencia, es una experiencia directa que solo surge en el silencio de la mente observadora. La autocomprensión te lleva a una confianza profunda en la existencia. Ya no necesitas que las cosas salgan como tú quieres para estar en paz. Sabes que la vida tiene su propia sabiduría y que incluso aquello que parece una pérdida o una desgracia forma parte del camino hacia el despertar. Esa confianza es la verdadera fe, no una fe ciega en dogmas, sino una fe viva en la inteligencia del universo que te sostiene en cada respiración. La libertad interior no es hacer lo que quieras, sino no ser esclavo de lo que deseas. No es ausencia de límites, sino ausencia de dependencia. Es la mente que puede desear sin apego, actuar sin miedo, amar sin poseer. Es una mente flexible, abierta, silenciosa. En ella todo surge y desaparece con gracia. Esa mente no busca salvarse porque ya no se siente perdida. Cuando te comprendes, descubres que la vida no necesita ser arreglada, solo comprendida. Y cuando la comprendes, el sufrimiento se transforma en sabiduría. Cada experiencia, incluso la más dolorosa, se convierte en parte de tu despertar. Lo que antes veías como un castigo, ahora lo ves como una enseñanza. Lo que antes considerabas pérdida, ahora lo ves como liberación. Nada externo te puede salvar, porque tú eres la salvación que buscas. Todo lo que el mundo puede ofrecerte es reflejo de tu propio estado interno. Si tu mente está en conflicto, verás conflicto. Si tu mente está en paz, verás armonía. No porque el mundo cambie, sino porque tu percepción ha cambiado. La libertad no está en el control de las circunstancias, sino en la claridad con que las vives. La autocomprensión, entonces, no te aparta del mundo, te reconcilia con él, te permite vivir plenamente, sin miedo, sin culpa, sin resistencia. Y cuando vives así, la vida misma se convierte en meditación. Cada acto, por pequeño que sea, se vuelve sagrado, no porque sea extraordinario, sino porque está hecho con conciencia. Comer, caminar, respirar, mirar el cielo, todo se llena de presencia. Esa presencia es la forma más pura de amor. Comprenderte a ti mismo es comprender la totalidad. No hay separación entre el observador y lo observado, entre tú y la vida. Todo es una misma energía manifestándose en infinitas formas. Cuando ves eso, te vuelves humilde. Ya no buscas conquistar nada, solo participar conscientemente en el flujo del ser. Esa participación es la dicha. La autocomprensión no tiene fin, es un movimiento eterno de descubrir, soltar y despertar. Cada capa que cae revela otra más profunda, pero ya no hay prisa, porque sabes que no hay meta final. La vida misma es el camino, y el camino es el despertar continuo. Y así, paso a paso, instante a instante, la mente deja de buscar salvadores, deja de huir de sí misma, deja de resistirse a lo que es. Se convierte en un espejo limpio, en un río transparente, en un cielo sin nubes. Y en ese estado, comprendes la verdad última de la enseñanza de Buda. Nada externo te puede salvar, porque ya eres libre, porque ya eres completo, porque ya eres eso que siempre has buscado. Suscríbete al canal para continuar profundizando en las enseñanzas de Buda y en el arte de conocerte a ti mismo, el único camino hacia la verdadera libertad. La iluminación no es alcanzar algo, es recordar lo que siempre fuiste. Desde que el ser humano comenzó a preguntarse por el sentido de la existencia, ha buscado la iluminación como si fuera un destino lejano, una cima espiritual reservada para los pocos elegidos que logran trascender las limitaciones del mundo.
Se habla de la iluminación como de un tesoro oculto, una meta que exige esfuerzo, disciplina y mérito. Pero Buda descubrió que esa búsqueda es precisamente lo que la aleja. Porque buscar implica suponer que algo falta, que hay una distancia entre lo que eres y lo que deberías ser. Sin embargo, la verdad es que nunca estuviste separado de lo que anhelas. La iluminación no es llegar a un lugar nuevo, sino despertar en el lugar en el que siempre has estado. No es adquirir conocimiento, sino desaprender todo lo que te impide ver con claridad. No es una conquista, sino una rendición profunda a lo que ya es. Buda no se iluminó porque se convirtió en algo más. Se iluminó porque dejó de buscar. Durante años probó todos los métodos, siguió a maestros, practicó ayunos, meditaciones extremas, renuncias, pero cuanto más buscaba, más lejos se sentía de la verdad, hasta que un día comprendió que el esfuerzo por alcanzar algo era parte del mismo deseo que alimenta el sufrimiento. Entonces dejó de luchar, se sentó bajo el árbol Bodhi y decidió no moverse hasta ver la realidad tal cual era. En ese silencio, en esa rendición, despertó, no a una nueva verdad, sino a la realidad que siempre había estado ahí, detrás del velo del deseo y del miedo. Despertó a la evidencia de que no hay nada que alcanzar, porque todo lo que existe ya está completo en sí mismo. La vida no necesita ser corregida, solo comprendida. La iluminación no es un evento repentino que ocurre una vez y para siempre. Es un modo de ver, una forma de vivir, una conciencia despierta que se manifiesta en cada momento. No pertenece al pasado ni al futuro, sino al instante presente. Cuando estás completamente presente, cuando no hay resistencia, cuando no hay yo tratando de controlar, eso es iluminación. Pero la mente teme lo simple, necesita complicarlo todo. Quiere convertir el despertar en un proyecto, en un objetivo, en una identidad más que añadir a su colección. Quiero ser iluminado se convierte en la última trampa del ego, porque sigue siendo un yo que desea algo. La iluminación no puede ser deseada, porque solo ocurre cuando el deseo desaparece. No puede ser poseída, porque implica el fin del poseedor. Por eso, los maestros Zen dicen, no hay nada que alcanzar, porque no hay nadie que alcance. Esta afirmación desconcierta a la mente lógica, pero encierra la sabiduría más profunda. Lo que eres, la conciencia que observa, no necesita iluminación. Ella ya es pura, clara y libre. Es como el sol. Puede quedar oculto por las nubes de los pensamientos, pero nunca deja de brillar. Todo el camino espiritual consiste en disolver esas nubes, no en crear un sol nuevo. La mente busca experiencias extraordinarias, estados de éxtasis, visiones místicas, pero la iluminación no tiene nada de espectacular. Es la simplicidad de ver un árbol y sentir que tú eres ese árbol. Es la quietud de mirar el cielo y saber que tu mente es tan vasta como él. Es la comprensión silenciosa de que no hay separación entre tú y la vida. En el momento en que dejas de identificarte con los pensamientos, algo dentro de ti se abre. Ya no estás atrapado en la narrativa del pasado ni en la ansiedad del futuro. Descubres que el presente es eterno, que la vida no necesita interpretación. Solo es, y en esa simpleza la mente se rinde. Esa rendición no es debilidad, es la máxima sabiduría, porque quien se rinde a lo que es, deja de sufrir. El sufrimiento surge de querer que la realidad sea distinta de lo que es. La mente iluminada no pelea con la vida. La vive plenamente, sin añadirle historia, sin exigirle sentido. Esa es la libertad. La iluminación no se encuentra en los templos, ni en los libros, ni en las filosofías. Está en el silencio entre dos pensamientos, en el respiro consciente, en el instante en que observas sin juzgar. Cada vez que dejas de resistirte, estás iluminado,
Pero la mente no lo ve así porque espera fuegos artificiales, milagros, transformaciones dramáticas. Cree que el despertar tiene que sentirse diferente, que debe venir acompañado de una sensación de poder o de éxtasis. Sin embargo, la iluminación es tan sutil que la mayoría la pasa por alto. No es una experiencia que venga y se vaya. Es la comprensión de que tú no eres quien tiene las experiencias, sino la conciencia en la que todas ellas aparecen. Esa conciencia no tiene principio ni fin, no nació contigo ni morirá contigo. Siempre estuvo ahí, observando silenciosamente cada etapa de tu vida, la infancia, la juventud, la madurez, los triunfos, los fracasos. Aunque todo cambió, algo dentro de ti nunca cambió. Ese algo es la conciencia, es el testigo silencioso que vio pasar cada pensamiento, cada emoción, cada sueño. Cuando reconoces eso, todo se vuelve liviano. Comprendes que la vida es un flujo de formas que aparecen y desaparecen dentro de ti, pero tú, lo que realmente eres, permaneces intacto. Eso es iluminación. Darte cuenta de que no eres el actor, sino la pantalla en la que la película se proyecta. El camino hacia esa comprensión no es lineal. La mente se ilumina y se oscurece muchas veces. A veces sientes una claridad inmensa, y luego el ego vuelve con más fuerza. No pasa nada. Cada regreso es una oportunidad para profundizar. El despertar no consiste en mantener un estado especial, sino en ver claramente incluso cuando la mente se oscurece, porque la conciencia no se ve afectada por los contenidos que aparecen en ella. El error es creer que la iluminación elimina el sufrimiento o las emociones. No, el cuerpo sigue sintiendo dolor, la mente sigue generando pensamientos, pero tú ya no te identificas con ellos. El sufrimiento puede surgir, pero no te arrastra. Lo ves como una nube que pasa. Esa es la verdadera libertad. Sentir sin quedar atrapado, actuar sin perderte, vivir sin miedo. Cuando Buda fue preguntado después de su despertar qué había ganado, respondió: nada, solo he perdido algo, la ignorancia. Esa frase resume toda la enseñanza. La iluminación no añade, quita. Quita la ilusión, quita el miedo, quita la idea del yo separado. Lo que queda no puede describirse, porque las palabras pertenecen al ámbito de la mente, y la iluminación está más allá de ella. Por eso los sabios dicen que la verdad no puede decirse, solo vivirse. Las palabras pueden señalarla, pero no contenerla. Es como intentar atrapar el océano con las manos. Solo puedes sumergirte en él. La mente humana teme perderse porque se cree indispensable. Pero lo que realmente se pierde en el despertar no eres tú, sino la idea de ti. Y cuando esa idea desaparece, lo que queda es un silencio tan vasto, tan pleno, que ninguna palabra puede abarcarlo. No hay más lucha, porque no hay más luchador. No hay más búsqueda, porque no hay buscador. Lo que queda es la vida fluyendo sin obstáculos, la conciencia respirando a través de todas las formas. Entonces comprendes que cada ser, cada piedra, cada hoja, cada gota de agua está viva con la misma esencia que tú. La compasión surge naturalmente, porque ya no ves diferencias. No amas porque debas amar, sino porque el amor es tu estado natural. Y en ese amor, toda división desaparece. La iluminación no es una experiencia privada. Aunque ocurre dentro, su efecto se refleja en todo lo que haces. Tu mirada cambia, tus palabras se vuelven suaves, tus acciones espontáneas. No hay esfuerzo en ser bueno o sabio, porque la bondad y la sabiduría fluyen solas cuando la mente deja de interferir. La iluminación no te hace especial, te hace simple. Te devuelve a la normalidad, a la vida tal cual es. Comer, caminar, respirar, mirar el cielo, escuchar el canto de un pájaro. Todo se vuelve sagrado porque ya no lo separas en categorías de espiritual
y mundano. La vida entera se vuelve tu templo. Cuando la mente despierta, comprende que todo está bien tal como es. No porque sea perfecto según tus deseos, sino porque cada cosa ocupa su lugar en el orden infinito del universo. Lo que llamas error o fracaso es solo una forma de aprendizaje. Lo que llamas dolor es solo la conciencia empujándote a soltar el apego. Lo que llamas pérdida es solo la invitación a ver más allá de las formas. En ese reconocimiento, la gratitud florece. Empiezas a agradecer incluso lo que antes rechazabas. Y esa gratitud transforma cada instante en una oración silenciosa. La iluminación no es el final del camino, es el comienzo de una vida consciente. Ya no actúas movido por la ignorancia, sino por la comprensión. Cada gesto, cada palabra, cada pensamiento nace de la claridad, no del miedo. Sigues participando del mundo, pero ya no estás atrapado en él. Eres como un actor que sabe que está actuando, interpreta su papel con pasión, pero sin olvidar que es solo una representación. Esa lucidez te da libertad para disfrutar de todo sin apegarte a nada. Pero incluso esa visión debe soltarse, porque si conviertes la iluminación en una nueva identidad, yo soy alguien despierto, has vuelto a caer en el sueño. Por eso, los verdaderos iluminados no se proclaman como tales. Siguen caminando entre los demás, trabajando, riendo, ayudando, sin pretensión. Su presencia calma, su mirada enseña más que 1000 palabras. No necesitan convencer, solo ser, y en su ser otros recuerdan. Porque la iluminación no se transmite por conceptos, sino por vibración, por ejemplo, por silencio. Recordar lo que eres es la forma más pura de iluminación. No necesitas acumular méritos, ni cumplir rituales, ni escapar del mundo. Solo necesitas estar presente, estar plenamente aquí, en este instante. Ver cómo la mente se mueve, cómo las emociones cambian, cómo la vida danza a través de ti. Y saber que tú no eres ninguno de esos movimientos, sino el espacio que los contiene. Ese espacio no puede ser herido ni mejorado, es eternamente libre. El camino hacia ese recordar no está hecho de esfuerzo, sino de rendición. Rendirse no es pasividad, es confianza. Es soltar el control y permitir que la vida te viva. Cuando te entregas así, descubres que siempre fuiste guiado, que nada fue un error, que incluso tus caídas fueron parte del despertar. Ves que todo sucedió exactamente como debía para llevarte a este momento de claridad, y entonces, por primera vez, descansas, no en un lugar físico, sino en tu propio ser. Este descanso es la paz que Buda encontró, no la paz de los templos ni la de los retiros, sino la paz que no depende de las circunstancias. Puedes estar en medio del caos y seguir en calma, porque tu centro ya no se mueve. Esa calma no es indiferencia, es comprensión. Es saber que todo nace y muere en el mismo espacio de amor. La mente iluminada no escapa del dolor, lo abraza. No busca placer, lo disfruta sin apego. Vive en equilibrio porque ha comprendido la naturaleza impermanente de todo. La iluminación no es el privilegio de los monjes o los sabios. Es la posibilidad de todo ser humano. Cada uno tiene dentro la misma conciencia que despertó en Buda. La diferencia está en quién decide mirar hacia adentro. Cuando dejas de mirar fuera buscando salvación, cuando te sientas en silencio y escuchas la respiración, cuando observas tus pensamientos sin juzgar, estás siguiendo los pasos del Buda. No hace falta más. No necesitas cambiar de vida, solo cambiar de mirada. La iluminación no ocurre en otro tiempo ni en otro lugar, sino aquí y ahora en ti. Cuando comprendes esto, el mundo se vuelve un maestro. Cada encuentro, cada desafío, cada pérdida es una oportunidad para recordar. La vida no te castiga ni te recompensa, te despierta.
Todo lo que ocurre tiene el propósito de llevarte de vuelta a ti mismo. Incluso el sufrimiento más profundo se convierte en camino cuando lo miras con conciencia. Entonces ves que nada fue en vano, que todo te condujo a este instante de presencia. Nada externo te puede salvar porque nunca estuviste perdido. La búsqueda misma era parte del sueño. El despertar es reconocer que siempre fuiste lo que buscabas. No eres un cuerpo que posee una conciencia, eres la conciencia que temporalmente habita un cuerpo. Eres la vida misma experimentándose a través de esta forma, y cuando recuerdas eso, la dualidad desaparece. Ya no hay dentro ni fuera. No hay yo ni otro, no hay nacimiento ni muerte, solo hay el fluir eterno del ser. La iluminación no es un premio ni una meta, es tu naturaleza. No puedes alcanzarla porque nunca la perdiste, solo puedes dejar de ignorarla. Y dejar de ignorarla es vivir despierto, mirar con los ojos del alma, caminar con ligereza, amar sin miedo. Es vivir como si cada respiración fuera un milagro, como si cada momento fuera el único, porque en realidad lo es. Así termina la enseñanza de Buda. No busques fuera lo que siempre estuvo dentro. No te aferres a los maestros, ni a las doctrinas, ni a las promesas. El verdadero maestro es tu conciencia. Escúchala. Silencia la mente y la oirás. Ella no te dirá qué hacer, sino que te mostrará lo que eres. Y cuando sepas lo que eres, no habrá nada más que buscar. Entonces podrás vivir libre, pleno, en paz, sin miedo al futuro ni nostalgia del pasado. Porque habrás despertado. Nada externo te puede salvar, porque la salvación no está en las cosas, ni en las personas, ni en los dioses, sino en tu propio despertar. Ese despertar no es algo que debas alcanzar, es lo que eres ahora mismo, en este preciso instante, leyendo estas palabras, respirando, sintiendo, existiendo. Si lo ves con claridad, si lo reconoces, ya estás en casa, ya estás iluminado. Suscríbete al canal para seguir explorando las enseñanzas de Buda y recordar una y otra vez la verdad más simple y más olvidada, que todo lo que buscas ya está dentro de ti.